Seguimos en Cadena Nacional y ahora vamos a continuar con lo que ha sido una saga que ya lleva 6 capítulos, que son los archivos secretos de Carabineros, que Ciper Chile ha hecho un enorme trabajo para recopilar, consiguió este material de manera que no sabemos cómo, y ha hecho investigaciones y este es 6 capítulos, este es el último capítulo que se llama... ¿Cómo se llama? Aquí dice, ya. Pinchazos telefónicos sin control, las escuchas de Carabineros a humoristas, actores, alcaldes, abogados y sacerdotes. Estamos con Benjamín Miranda. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Andrea? Bienvenido. Gracias. Oye, ¿de verdad que se pincharon durante casi, no sé, 8 años teléfonos como, por ejemplo, humoristas, actores, y nunca supimos, nadie lo controló? ¿Así es? Sí, mira, aquí yo creo que hay que separar para dejar bien en claro de qué estamos hablando en el reportaje de Ciper. ¿Ya? Como dices tú, Andrea, este es el 6º capítulo, un especial muy largo basado en archivos secretos de la DIPOLCAR, la Dirección de Inteligencia de Carabineros. ¿Ya? Los pinchazos telefónicos que encontramos dentro de este mar de archivos son desde el 2007. Lo perdí, del 2007 hasta el 2018. Ya. Claro. Es decir, más de 10 años. Pero lo que acaparó las notas de prensa, ¿cierto? Que son estos pinchazos o conversaciones que sostuvieron actores, humoristas y sus representantes. Ya, pero yo voy a decir Álvaro Sala, sí, Jorge Alís, Stefan Kramer, Yerko Puchento, Denise Rosenthal, Camila Gallardo. Qué vergüenza, ¿cómo que estaban escuchando a esa gente? No, no están escuchando a esa gente. A eso iba, Andrea. Lo que pasa es que dentro de ese mar de archivos encontramos que durante 3 meses, desde febrero de 2017 hasta marzo del 2018, estuvo interceptado el teléfono de una productora de eventos. ¿Ya? Una productora de eventos. Una productora de eventos. ¿Ya? De origen colombiano. Y ¿Ya? es esa persona quien establece conversaciones por temas de su pega, digamos, conversaciones muy naturales, cotidianas, con estas personas, ¿no? Con, por ejemplo, nuestro colega Carlos Zárate, con Álvaro Salas directamente. ¿Pero con Carlos Zárate, el que sale el 13? Sí, por el periodista internacional del 13. Él... ¿Qué tiene que ver? ¿Contrata show, Carlos? No, por conversaciones de pega en realidad. Yo no escuché todas las conversaciones, ese trabajo lo hizo mi colega el Nicolás Sepúlveda. Pero lo cierto es que no son que esas personas están interceptadas, sino la productora de eventos que habla con ellos. Ya, pero ¿por qué una productora de eventos va a estar interceptada? Perdona, ¿cuál es el qué? ¿Está y ese, Andrea, por algo? es el origen del problema de lo que intenta revelar Ciper, o los vacíos de la ley de inteligencia que intenta abordar Ciper en este artículo. Ella está pinchada en el contexto de la operación Huracán, ¿ya? Año 2017, me imagino que la recuerda. Sí. Sigue abrazándose el juicio oral de esa investigación. Perdona, aquí estamos mostrando la página de la representante. Sí. Que tiene todos esos representados, digamos. Exacto. O sea, la Diana Boloco. Yo no me puse lentes, pero veo a Stefan Kramer. Pilar Sordo, que en pantalla. Pilar Sordo también, ya, Mon Laferte. Y el asunto es que esta productora de eventos, que nunca ha trabajado, digamos, sin respetar el marco de la ley, cualquiera que sea, aparece y llega en un documento a la Corte de Apelaciones de Temuco, proveniente de Carabineros, porque supuestamente su teléfono pertenecía a Daniel Alcaíno, ¿ya? El actor que encarna, entre otros personajes, a Yerko Puchento. ¿Ya? ¿Qué hacía Carabineros investigando a Daniel Alcaíno? ¿Ya? Supuestamente, para Carabineros, Daniel Alcaíno estaba financiando la coordinadora Arauco Mayeco, la CAM. ¿Qué prueba sustentaba esa acusación? Chats falsos inventados por miembros de Carabineros. ¿Te acuerdas que hubo todo un escándalo porque se implantaron pruebas en ese proceso? Sí. Bueno, una de las pruebas implantadas era que Daniel Alcaíno supuestamente era muy cercano a Héctor Yaitul, ¿no? El rostro más visible de la CAM, y que a través de esas conversaciones supuestamente se probaba el financiamiento que hacía Alcaíno. Entonces Carabineros no solamente miente, porque aún no se ha demostrado eso, que Daniel Alcaíno financiaba la CAM, sino que además le miente a la Corte de Apelaciones y le dice: este número también es de Alcaíno, en circunstancias que pertenecía a la productora de eventos. La Corte de Apelaciones no verifica si esa información es cierta, da el vamos, le dice: ok, pinchemos este teléfono, después podemos explicar cómo funciona ese mecanismo de pinchar el teléfono. Y es así como se logra interceptar sus llamadas telefónicas durante 3 meses, ¿no? Y es ahí, en ese contexto, que habla con Álvaro Salas, con los representantes de, por ejemplo, staff de Camila Gallardo, de Denise Rosenthal, de los Viking 5, de Chico Trujillo. Ese es el contexto que engloba el pinchazo. Pero espérate, pero yo quiero saber tu sentimiento. ¿Y a ti te daba risa? ¿Te dan ganas de llorar cuando empezabas a escuchar estas conversaciones? Yo sé que no las escuchaste tú, que trabajaste con tu compañero, pero tu compañero te decía:
¿Qué? ¿Es una conversación O sea, como yo creo que ¿qué es lo que nos esto? genera la noticia, lo que nos genera a todos y todas los que leímos el reportaje de CIPER, o nos enteramos de esto, que es un despilfarro de recursos públicos, porque se trata de eso en el fondo, ¿no? Siguiendo líneas investigativas que no tienen ningún sustento. El propio reportaje de CIPER dice que la mayoría de las escuchas, no solamente estos nombres más pop o vinculados al mundo del espectáculo, sino también de alcaldes, de lo que hoy día son constituyentes, de abogados de derechos humanos también, resultaron ser ejercicios inútiles, porque en los mismos documentos dicen, ¿saben qué? Dejemos de pinchar este número porque no está aportando antecedente importante a nuestra investigación. Ahora, hay que cuestionarse también por qué no está aportando antecedentes importantes. Por ejemplo, cuando se le acusa a Fernando Pairicán, un historiador, connotado historiador, ¿cierto?, que se ha especializado en el conflicto mapuche con el Estado chileno, de proveer de armas a un comunero, o que supuestamente participó de un incendio forestal, bueno, uno puede presumir entonces que las escuchas de su teléfono no van a aportar antecedentes en ese sentido, porque difícilmente Fernando Pairicán habría participado de esos delitos, ¿no? ¿Por qué? Porque no ocuparía el teléfono, decís tú. O sea, porque él es una persona persona que se dedica a otras cosas. Él es un académico que se ha dedicado a estudiar el tema. Ahora, hay varios casos que están justamente analicemos algunos, metámonos en algunos casos, porque ustedes no solamente hicieron este genérico, que es esta productora que se llama Luisa Saldúa, que en el fondo estaba con este teléfono raro de Alcaíno que se comunica con otros digamos, artistas, etcétera. Sí. Está 221 teléfonos están pinchados en relación a lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en la Araucanía, ¿no es cierto? Exacto. De estos 221 teléfonos, todos son, por ejemplo, casi todos son abogados de algunos mapuches, por ejemplo. Hay 3 casos de eso. 3 casos, Yo ¿no? diría, Andrea, que la mayoría son comuneros mapuche o líderes de comunidades mapuche, ¿Ya? ¿no? Aucan Wilcamán, por ejemplo, Héctor Yaitul, Camilo Catrianca, asesinado en el 2018. También estaba Alberto Curamil, líder de la ATM, ¿no? De la Alianza Territorial Mapuche. Yo creo que ese mundo acapara la mayoría de los pinchazos. Ya, perfecto. Los que aborda CIPER son porque, por un lado, son de interés público, los nombres que ya conversamos, y en segundo lugar, porque, por ejemplo, los pinchazos de los abogados, nosotros mencionamos los casos de Nelson Miranda, de Karina Riquelme y de Manuel Arroyo, revelan que Carabineros pudo haber accedido a conversaciones que revelen directamente qué tipo de estrategia judicial van a ocupar en juicios contra Carabineros. Claro. Es una gravedad también que se aborda dentro del reportaje. Pero espérate, voy a ser abogado del diablo acá, porque supuestamente uno creería, o tendería a creer, y aquí es donde quiero saber, que estas son herramientas que utilizan las policías del mundo entero, que se autorizan en el mundo entero también para el crimen organizado, etcétera, etcétera, como medios de prueba de investigaciones, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, es decir, ustedes nos están diciendo no es que no hay que escuchar a nadie. Ahora, para escuchar, para hacer pinchazo, hay que tener un hilo de investigativo, me imagino, una sospecha, y hay etcétera. que cumplir también con ciertos preceptos legales, ¿no? Por ejemplo, cuando Carabineros entrega información falsa a la Corte para que autorice el pinchazo, ya se trata de una escucha ilegal, ¿no? Desde su base, desde su origen. ¿Cuántas de estas, tú dirías que la mayoría de estas escuchas tienen una petición falsa? No, la mayoría, de hecho el reportaje lo dice, la mayoría de los documentos que revisó CIPER revelan que las interceptaciones cuentan debidamente con un permiso judicial. Pero lo que ustedes se dan cuenta es que en esos 10 años, ¿tú me podrías decir realmente que no salió nunca una información valiosa? No, yo no podría decir eso, porque no hay que perder de vista que los 220 gigas que analizamos también es una muestra parcial de lo que trabajó inteligencia durante ese tiempo, ¿no? No es todos los documentos que emitió la inteligencia de Carabineros durante 10 años. No, sí, pero ¿cuánta gente trabaja aquí, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Cuántos recursos públicos están involucrados? Tampoco se sabe en este tipo de herramientas porque están reservadas por la ley de inteligencia. Ustedes lo que critican es, primero, que efectivamente hay veces que se piden estas escuchas o estos pinchazos con documentos que son falsos. ¿Cuál es la otra crítica? ¿Que no son eficientes? ¿Cómo vamos a ver cómo uno sabe si son eficientes o no? Claro, la verdad. Aquí parecen una chambonada, la verdad, con respeto, digo. Sí, no, más que crítica, lo que hace CIPER es revelar en el fondo la pega que hace Carabineros, ¿no? De pronto hay personas que dicen que a través de estos reportajes uno está desprestigiando Carabineros, pero lo que hace es un trabajo netamente descriptivo de la pega que hizo la IPOLCAR, ¿no?
En ese sentido es el trabajo de la IPOLCAR el que desprestigia la propia institución, no los medios de comunicación que van a conocer esto. Ahora, porque si abrimos un poco más la mirada, ustedes hicieron 6 capítulos. Sí, 6 capítulos. 6 capítulos de los archivos secretos de Carabineros. Se demoraron un año más o menos en revisar los antecedentes. En revisar toda esa información. Claro, porque había que revisar y ordenar los capítulos, ¿no? Esto es escuchas, esto es informante, esto es fichas políticas, esto es dirigentes estudiantiles, ¿cierto? Que lo conversamos la vez anterior. Ahora, en esos 6 capítulos, en el material que ustedes revisaron, ¿consideraron que había un trabajo de inteligencia, no sé, profundo, agudo, realmente donde podían haber alguna investigación que llegaran a puerto, a grandes investigaciones? ¿Se encontraron con eso? Al menos por lo que revelamos, no. Yo diría que no hay un trabajo muy exhaustivo desde el punto de vista de la inteligencia policial, al menos si lo analizamos desde el punto de vista de a lo que se llegó, ¿no? Los recursos invertidos, que tampoco lo sabemos con exactitud, versus los resultados de esa herramienta, ¿no? Hoy día en la mañana me preguntaban, por ejemplo, analizado ya estos 220 gigabytes, cómo yo podría describir las principales herramientas o métodos de trabajo de la IPOLCAR, al menos durante el periodo que revisamos. Son 2 nomás, pues lo hablamos la otra vez, ¿o no? Sí, pero yo agregaría, porque esa vez conversamos sobre pinchazos, seguimiento, revisión de redes sociales y seguimiento. Claro, esos 3. Esos 3. Ahora, basta con que esos sean como los 3 bastiones de la inteligencia policial para desentrañar casos. Yo creo, a la luz de estos antecedentes, que no basta, que queda corto, ¿no? Pero la discusión de fondo que plantea esta serie de investigación de CIPER, no solamente esa, es también, por ejemplo, revisar la ley de inteligencia que permite los pinchazos, revelado en este capítulo, y que de todas maneras queda corta, ¿no? Porque cuando la Corte de Apelaciones no verifica si efectivamente la información que le está proveyendo Carabineros para pedir un pinchazo es verídica, ¿de quién es la culpa finalmente? ¿De la IPOLCAR que está mintiendo o del Poder Judicial que no está revisando que ese trámite tenga un sustento verídico en su argumentación? Ya, pero a ver, analicemos un poco más el tema de la ley, cómo funciona. O sea, ¿quién puede pedir pinchazos? O sea, ¿quién puede pedir que interfieran algunos teléfonos a ciudadanos comunes y corrientes o incluso, no sé, al presidente de la República? No tengo idea. ¿Quién puede pedirlo? Partamos de la base que los pinchazos, como se le conoce, ¿cierto?, popularmente a la interceptación telefónica, es una herramienta, una medida intrusiva, ¿ya? Y por tanto requiere sí o sí una autorización judicial emitida por un tribunal de justicia. Ahora, ¿quién puede pedir eso, no? ¿Y bajo qué normas puede pedirla? Principalmente 2 cuerpos legales que fijan los límites de los pinchazos. El Código Penal y la Ley de Inteligencia. Carabineros, por su naturaleza, al igual que la PDI, por ejemplo, puede solicitar pinchazos por ley de inteligencia, es decir, por sucesos que pongan en riesgo la seguridad nacional, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo, y bajo el alero del Código Penal, que ya es un abanico mucho más amplio de delitos, ¿no? Básicamente criminales. Si se hace bajo ley de inteligencia, Carabineros tiene que directamente tramitar la solicitud ante tribunales. Si se hace bajo el Código Penal, tiene que enviarle un documento al Ministerio Público para que sea la Fiscalía quien solicite ese pinchazo. Si es que el Tribunal de Justicia correspondiente aprueba esa solicitud, le manda una comunicación, ¿cierto?, a la compañía que también corresponda, digamos WOM, por ejemplo, y WOM es la encargada de pasarle el registro de llamadas y mensajería a la Fiscalía o a Carabineros, dependiendo si fue ley de inteligencia o Código Penal. Pero digamos, la telefonía está obligada solamente porque la obliga la ley, digamos. La telefonía no es discrecional. Si la Corte dice entregue, tiene que entregar. Ahora, ¿pero quién fiscaliza que vale la pena que se pidan esos pinchazos? Eso, Andrea, es precisamente otra discusión que plantea este reportaje. ¿Porque se mandan solos? Porque nadie fiscaliza y no hay facultades ni legales ni administrativas para fiscalizar las labores que hace bajo ley de inteligencia Carabineros, ¿no? No entiendo, espérate. O sea, Carabineros de mutuo propio se le ocurre pedir esta autorización. Exacto. Y lo puede pedir para 10 años, 5 años, 4 años, para ti, para mí, para el presidente, para quien sea. Exacto. Dentro del documento que le envía a la Corte de Apelaciones o al Ministerio Público, ¿cierto?, tiene que poner el nombre de la persona que va a pinchar, el número, la compañía, la duración que está pidiendo la interceptación y el motivo. Y por ejemplo es ahí cuando dice a Fernando Pericán hay que interceptarlo porque está imputado por delitos de incendios forestales o está siendo investigado por proveer de armas a un comunero mapuche. Entonces la Corte recibe ese antecedente y dice ok, amerita y le da luz verde a la solicitud.
pero nadie fiscaliza que lo que esté diciendo Carabineros es real, ¿no? Que es lo que es la pregunta que tú hacías, Andrea. ¿Quién fiscaliza que eso sea verídico en el fondo y se estén destinando recursos públicos a escuchar durante al menos 3 meses lo que conversa esa persona? No, y además, ¿por qué? Porque, por ejemplo, no sé, pues puede ser, no tengo idea, por la ex mujer de un carabinero. ¿Qué cosa? La podrían en el fondo pinchar porque sí, bueno, pedió por un carabinero y porque se le ocurrió. Hoy día en la mañana un ex miembro de Carabineros habló en un matinal de la televisión abierta y él decía que a él le constaba, yo no sé si sea cierto eso, que precisamente ocupaban para espiar las conversaciones de su ex esposa, de sus hijos. Por supuesto, no me cabe ninguna duda, pero que ninguna, con respeto, pero obviamente, lo podía usar para cualquier cosa. Alguien que te dé plata. Es amplio el abanico de opciones que ofrece la inteligencia, al menos cuando se trata de pinchazos, ¿no? Y ese es el problema que revela el reportaje, de todas maneras. Ya, y aquí ni siquiera el Ministerio del Interior tiene la capacidad de saber qué es lo por qué están o si hay nada, ni siquiera el Ministerio. No, porque como son herramientas y medidas que están autorizadas bajo ley de inteligencia, el secretismo, digamos, la opacidad, permite precisamente este tipo de mal uso de la ley. Ya. Ahora, nadie puede facultarlo. Pongámonos en la otra conversación que tenemos en general. Estamos con una situación de crimen organizado, claro. Algunos hablan terrorismo, otros hablan de narcotráfico, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Homicidios por encargo, es decir, hay ciertas facultades que evidentemente las policías necesitan para poder perseguir el crimen. ¿Cómo hacemos para que esas facultades, que evidentemente son permisivas, es decir, son disruptivas, como dices tú, es decir, atentan contra mi intimidad, ¿me entendí? Pero yo, si soy el super narco, ¿qué es lo que prima? El derecho, por supuesto, de la justicia. ¿Cómo en el fondo se manejan? ¿Cómo se haría bien hecho? Yo creo que es difícil porque, digamos, la ley está hecha para que se utilice bien, digamos, y se cumpla con sus preceptos legales y administrativos, pero en quién recae la responsabilidad de que la pega se haga bien es, en este caso, netamente en Carabineros. Entonces, no sé si la pregunta en Carabineros o en la PDI, si no, claro, yo hablo del reportaje específico de CIPA. O en el fondo, no, para aclarar que lo puede pedir. Carabineros lo puede pedir la PDI. La DINE, que es la Dirección del Ejército. ¿También claro, lo puede pedir? Por supuesto, sí. ¿Ya? Y también lo puede pedir el Ministerio Público. También. Yo ahí, Andrea, lo conversamos antes, ¿no? El caso de la DINE también revela otro mal uso de la ley de inteligencia respecto a los pinchazos cuando interviene el teléfono de Mauricio Weibel, ¿no? Y de otros periodistas colega, también. Y otros periodistas. Sí. Pero en el caso de Mauricio decía que su número era de una agente boliviana, ¿no? Ahí también había una... Mira, le han dicho artimaña, le han dicho una maña, le han dicho una trampa. Lo cierto es que es una ilegalidad presentar un número que no pertenece solamente para que la Corte diga sí, escuchémoslo, por otros motivos, ¿no? Yo insisto en el caso de Pairicán porque a mí me parece muy revelador en la forma historiador. Y en el fondo, en el historiador mapuche, porque cuando nos acercamos a él va a preguntarle si es que sabía de esto. Bueno, no sabía, lo sospechaba. No sabía. Sí. Sospechaba que su teléfono estaba pinchado, pero no tenía la certeza. Y cuando le preguntamos, bueno, ¿por qué cree que Carabineros pincha su teléfono y quiere escuchar sus conversaciones si usted no hizo un incendio forestal o no participó en un incendio forestal? Y tampoco provee de arma a un comunero mapuche. Y me dice, mira, yo soy historiador, me he dedicado no solamente a documentar, también a desentrañar el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Y la verdad es que lo que él veía ahí era un atentado contra su libertad de expresión y de investigación. Fernando decía, yo creo que lo que están haciendo es tratar de identificar quiénes son mis fuentes, con quiénes yo converso, qué información me proveen, para que ellos pues agarre eso, lo transcriba, haga un libro, haga un paper, haga un ensayo, lo que sea. ¿Cachai? Entonces, saliendo un poco del mundo del espectáculo, yo creo que el caso de Fernando Pairicán es muy ilustrativo en cómo se puede y para qué se puede mal utilizar los pinchazos telefónicos. En el sentido también pasaría lo mismo con aquellos que son abogados, me parece a mí. Bueno, aquí está Adolfo Millabur, por ejemplo, que es constituyente ahora. Exalcalde de Tirúa. Exactamente. Marcela Arroyo, que es Manuela Arroyo, que es constituyente y que además también ha defendido comuneros mapuche en la operación que ven en el Huracán, caso Catrillanca. En el caso de Luxunger Macay, claro. Y bueno, Nelson Miranda, que fue abogado de la familia de Catrillanca. Está también la Constanza Schoenhout. Ella aparecía en el reportaje anterior, ¿te acuerdas? Cuando se elaboraban fichas sobre los observadores de derechos humanos. Perfecto, también. Sí. Entonces es como abogado, o sea, entonces... Karina Riquelme también aparece, que también pertenece a la CITSUR y ha defendido comuneros mapuche en el contexto de la Araucanía. ¿Y cómo debiera ser una ley de inteligencia entonces? ¿O la ley de inteligencia está bien, el problema es quién la usa?
Personalmente yo creo que el problema es que la usa y quién fiscaliza, quién lo está usando esa ley, ¿no? Y si lo está utilizando bien o no. Por ejemplo, volviendo a la discusión más técnica, a la conversación más técnica, el Código Penal, ¿cierto? Que una de estas dos opciones por las cuales tú puedes solicitar un pinchazo, dice expresamente no se pueden pedir interceptaciones entre abogados y sus clientes. Ah, perfecto. ¿Ya? Pero... A menos que el juez lo autorice. Ah, bueno. Entonces, es letra muerta en el fondo. Claro, ¿no? obvio. Es letra muerta, pero al menos raya la cancha y dice no se deberían pinchar abogados con sus clientes, ¿no? La ley de inteligencia no tiene ese límite y es mucho más amplia. Ustedes llevan 6 capítulos de los archivos secretos de Carabineros. Sí. ¿Han podido conversar con Carabineros de Chile durante este tiempo? No, ¿Se han reunido con ellos? ¿Les han pedido entrevistas? ¿Han tenido como, no sé, algún tipo de relación? Le hemos pedido entrevistas. Siempre la idea es publicar esto con todas las versiones. Sí, po. Carabineros, desde un primer momento del reportaje número 1, que fue sobre el seguimiento que se hizo a los entonces líderes estudiantiles, hoy parte del gobierno, por parte de Carabineros, nos dijo que no se iban a referir a estos hechos porque son de materia de ley de inteligencia, ¿no? Entonces no pueden hablar de eso. Y para el segundo, el tercero fue lo mismo, y de ahí en adelante Carabineros ha optado por no participar, entregando su respuesta en los reportajes de CIPER, en circunstancias que deberían entregar una respuesta igual de robusta que la gravedad de los antecedentes que estamos revelando, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaría saber por qué efectivamente pinchan a Fernando Pairigán o a Millabur o al alcalde de Reynaco, o a los abogados de derechos humanos o que han defendido comuneros mapuche, o la pregunta inicial, ¿no? La que se preguntan todos los medios, ¿por qué se pinchó a la productora de eventos? ¿Qué pruebas tenían para poder inculpar a Daniel Alcaíno de financiar la CAM? Ya, pero tú crees que hay... Ah, ¿y tú crees que ahí no hay una chambonada nomás, que se equivocaron de teléfono nomás? Cosas como que... Yo dudo que haya sido eso, ¿no? Yo creo que hubo una insistencia y un intento por tratar de acaparar más antecedentes en una línea investigativa que desde su base ya estaba malamente construida, claro. Ya. Ahora, ¿y esas son investigaciones que hace Carabineros solo? ¿Que no están empujadas por el Ministerio Público? No, en este caso hay que recordar también, Andrea, que en buen punto es el que tú preguntas, porque todas estas solicitudes se hicieron desde la UIOE. ¿Te acuerdas de la Unidad Operativa de Inteligencia Especial de Carabineros? ¿Que es la que estaba en Temuco? Exactamente, que se desmantela luego del escándalo de la Operación Huracán, ¿no? Es esta unidad la que contrata, por ejemplo, al profesor Smith, el civil que supuestamente crea un software que intervenía WhatsApp, ¿te acordás? Y sí, que efectivamente era todo mentira. Y que bueno, solamente los implantan, digamos. Exacto. Es decir, era ponerle WhatsApp falsos a otros, pero nunca existió ningún... Y es esta unidad operativa la que acumula y realiza estas solicitudes de pinchazos telefónicos. Y esa unidad operaba con cierta libertad, o no cierta, ¿no? Con absoluta libertad, al menos desde el punto de vista administrativo, para hacer este tipo de solicitudes. Eso no quiere decir, por ejemplo, que este tipo de información no la haya consumido el director general de la época. El primer consumidor de información, así le dicen los carabineros, ¿no? La primera persona que recibe estos documentos y esta información debe ser el director general de Carabineros. Pero no sabemos si es así. Tampoco. No sabemos si es que él supo que se pinchó a Daniel Alcaíno porque supuestamente estaba financiando la CAM. Tampoco sabemos si el ministro de Interior de la época lo sabía. Ya. Ahora, es importante volver a insistir en que el tema de, o sea, el juicio de la Operación Huracán del año 2017 no se ha realizado. No, el juicio se ha aplazado constantemente, por más de un año ya y por distintos motivos. En esta semana se aplazó porque un abogado interveniente estaba en Estados Unidos y con COVID. Bueno, no me corresponde decir a mí si eso amerita o no que se suspenda de nuevo. No, bueno, pero está, digamos, todavía no hay juicio con respecto todavía a la no hay juicio Huracán. y uno podría esperar que, por ejemplo, los argumentos que tuvo y los motivos que tuvo Carabineros para seguir esta línea esté dentro de lo que se converse en ese juicio, ¿no? De lo que se le pregunta a Carabineros y de las pruebas que ellos tengan que exponer para argumentar por qué se gastaron recursos públicos investigando a la productora de eventos, a Daniel Alcaíno y otras personas. ¿Tú crees que la Dipolcar que es útil? Yo creo que la Dipolcar es necesaria en cuanto las herramientas que tenga la inteligencia policial sea técnicamente bien dotada, ¿ya? Aquí no se está planteando una discusión sobre la utilidad o si tiene que existir o no la inteligencia policial. Tiene que existir, ¿no? La inteligencia policial ha tenido buenos resultados cuando se ocupa bien, como decías tú antes, herramientas como la interceptación telefónica. Pero en estos casos no se ha ocupado bien.
y la discusión es quién fiscaliza cómo se está ocupando esa ley, ¿no? O esa herramienta esas medidas intrusivas. Y lo mismo pasa también con la inteligencia, porque aquí existe... ¿Quiénes tienen inteligencia? ¿Carabineros? Sí. ¿El ejército? Tienen todas las ramas de fuerza de orden y de ¿Todas? defensa. Todas. La Armada tiene su unidad de inteligencia. El ejército, la FACH, Carabineros, la PDI. ¿Ya? ¿Y quién más tiene...? O sea, y hay un organismo civil aparte que es la ANI, ¿no? Y todas esas cosas van todas aparte. Exacto, van todas aparte. Existe una instancia semanal en que se reúnen todas con el subsecretario de Interior. Esto existe hace más de 10 años, según lo que pudo reportear CIPER. Sí. Eso se realiza los lunes cerca de la mediodía en La Moneda, al menos histórico, tradicionalmente ha sido así. Y uno de los problemas que nos comentaban las personas que han participado en esa reunión es que las agencias siempre están compitiendo entre sí. Entonces, hasta esa cita no se comparte información valiosa realmente, ¿no? Se mira con mucho recelo lo que tiene la PDI, lo que tiene la DINE, lo que tiene la IPOLCAT. Inteligencia. Entonces, claro, pero al final no es una inteligencia colaborativa, sino competitiva, ¿no? Entonces esa reunión pasa a ser una cuestión meramente formal, donde se muestran los dientes, lo que nos decía una fuente que participaba de eso. ¿Cómo mostrarse los dientes? Como yo tengo esta información y tú no. Ah, ya. ¿Cachai? Y además, Como que compiten. claro, y entregar parcialmente lo que se tiene es como una dualidad, ¿no? Tengo esto, pero también te escondo lo otro que tengo porque no quiero que tú te metas ahí en eso. Entonces una reunión que realmente no sirve o no sirve mucho y al menos oficialmente es la única instancia donde se reúnen todas estas agencias a compartir su investigación. Ya, porque uno se hace la pregunta clásica, ¿por qué, por ejemplo, no podemos saber quiénes son los que están los viernes en la Plaza de la Dignidad si son siempre los mismos? ¿Por qué no se sabe qué es lo que está pasando en la Araucanía si en el fondo pareciera que se... ¿Por qué no se sabe? O sea, como que todo es molla aquí. Claro, igual hay que considerar, Andrea, que cuando uno dice y revela este tipo de información, no está diciendo que, por ejemplo, Carabineros no está investigando el narcotráfico. O no está interviniendo teléfonos de personas que pueden estar involucradas en narcotráfico, ¿no? Ya. Son carriles que van aparte, son cosas que van aparte, pero lo cierto y lo que está probado es que también se malutiliza este tipo de medidas y se genera información que no es eficiente para la investigación de Carabineros. Sí, obviamente. Y ahí está el desperdicio de recursos públicos y de tiempo. Que no sabemos ni siquiera cuánto es. Exacto. Ya. Benjamín Miranda, periodista de CIPER. Además que uno siempre vamos a pasar un aviso acá. Sí. El aviso es... Dale. El aviso es que CIPER es un medio independiente que se financia principalmente gracias al aporte de sus lectores y sus lectoras. Tenemos una comunidad de socios que cada vez va creciendo más, pero que tiene que crecer aún más para que sigamos haciendo investigaciones como esta sin recibir aportes del gobierno, de partidos políticos, ni de empresas que por supuesto intervendrían en la línea editorial del medio. Para asegurarse de esa independencia, basta con aportar voluntariamente un monto de 3.500 pesos en ciperchile.cl/socios. Está toda la información para que quienes quieran formen parte de la comunidad de socios de CIPER. Ahí está. Lo que sí puedo decir es que es uno de los pocos medios, si no el único medio de investigación que es totalmente gratuito, es decir, que uno sigue, uno puede leer todo lo que hay ahí. Hay otros medios también que han salido que hacen unas excelentes investigaciones, pero que tienen muros de pago. Sí. Este no tiene muros de pago, está abierto para que todos y todas podamos acceder a esta información. Entonces es demasiado importante aportar. 3.500 pesos a veces duele, pero igual hace la diferencia para que tengamos estos y otros reportajes. Benjamín, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrea. Acá en Cadena Nacional. Deprimidos, pero confiados en que CIPER va a seguir haciendo buena investigación como tantos otros temas. Y nosotros nos vamos acá en Cadena Nacional. Siga mañana, por supuesto, ya sabe dónde estamos, en VX.